hace algunas semanas, pero también se comprobó que, si se hace eso, efectivamente la contaminación puede reducirse. Bueno, mi idea es ir mechando a lo largo de la charla con algunas notas periodísticas o imágenes de notas. No podemos poner cuestiones de radio, pero en todo caso cuestiones sí de gráfica que tienen que ver con alguna cobertura de este tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, esta nota donde se ve que el cambio climático genera mayor recurrencia de eventos extremos y, por ejemplo, para Rosario, según lo que se puede leer de las estadísticas de Naciones Unidas, también las estadísticas que va llevando el propio INTA, el propio Servicio Meteorológico, registros climáticos en Argentina y por región, los días de calor extremo podrían duplicarse en Rosario a fin de siglo. El calor extremo es cuando a determinada cantidad de días las temperaturas mínimas no bajan de 25 grados. Bueno, esto tiene efectos sobre la salud, sobre la producción, sobre la infraestructura, porque por ejemplo se disparan los consumos de energía, tiene múltiples efectos. También vamos a ir viendo esto durante la charla, ¿no? El cambio climático es un tema absolutamente transversal que tiene que ver con casi todos los ámbitos o dominios de la economía, de la producción, de la organización social o la organización humana en general. Esta muchacha seguramente les suena, la conocen, la cara, es Greta Thunberg, se convirtió en una especie de símbolo de la lucha de las infancias y las juventudes contra el cambio climático. Es muy joven, no me acuerdo si tiene 16 o 17 años a lo sumo, y llevó adelante un movimiento, creo que hasta hace 5, 6, 7 años impensado, de juventudes y huelgas por el clima en Europa y también en muchos otros países del mundo durante el año pasado y este año también. Bueno, este año la pandemia vino a poner en paréntesis un poco todo, pero me parece que es el emblema también de algo insoslayable que es la apropiación de las generaciones más jóvenes del tema, ¿no? Claramente son las sociedades que empujan, impulsan, se apropian de los temas, un poco de atrás, o bastante de atrás, vienen corriendo, creo yo, los tomadores de decisiones, pero me parecía que es un ejemplo para tener en cuenta en cuanto a lo que está pasando. Hoy en las preocupaciones ambientales, el ambientalismo, me parece a mí, junto con el feminismo, son los grandes dos movimientos que vienen a revolucionar, a poner en cuestión, a decir lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo mal. Hay que cambiar la forma en la cual nos relacionamos con la naturaleza, la forma en la cual nos organizamos, la forma en la cual nos movemos, lo que comemos, porque de vuelta a la pandemia tal vez sea el mejor ejemplo, claramente el camino que hemos elegido recorrer no es el más saludable. Esto pasó en Rosario el año pasado también, un grupo de jóvenes, sobre todo secundarios y universitarios también, que armaron la sección local del Fridays for Future que armó Greta Thunberg en Europa. Se hicieron varias marchas globales por el clima en la ciudad de Rosario. De vuelta este escenario, bueno, esto es cerca del Monumento a la Bandera, no sé si alguien conoce, pero es como el lugar histórico referencial de Rosario. Es muy loco y es muy lindo también y es muy estimulante ver cómo van cambiando las demandas sociales y algo que parecía hasta hace realmente muy poco tiempo, una cuestión casi ajena, que podía pasar en países que tienen todos sus problemas desarrollados, comienza a apropiarse también las generaciones más jóvenes de la Argentina de esto, entendiendo que no es un problema de gente que tiene todos los problemas resueltos, los problemas ambientales, sino que tienen que ver de vuelta con la forma en la cual producimos Volvemos a algunos conceptos importantes. El inventario de gases de efecto invernadero es como la foto de cómo contamina una ciudad, una provincia o un país. ¿Qué sectores son los que más contaminan? Esto está bueno, también es una gran herramienta. La Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático la viene trabajando muy bien porque realmente también permite después tomar mucho mejores decisiones o políticas para saber a dónde atacar. Bueno, ¿dónde es nuestro mayor problema? Las emisiones relacionadas con el transporte, con la industria,
con los residuos por la quema, con la agroindustria, con el uso del suelo, es una gran herramienta y cada vez más municipios de Argentina la vienen implementando. Justamente es una herramienta, el inventario, que permite también afinar y tener muchas mejores estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, ¿no? Son dos palabras que aparecen muy seguido cuando hablamos de cambio climático. Mitigación primero, que es la que busca, digamos, atacar las raíces del problema o disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero para reducir la cantidad de esos gases que se emiten a la atmósfera y así reducir también los efectos severos del cambio climático. La adaptación sería la otra cara, es una vez enfrentados a este problema, nos inundamos más o tenemos sequías más severas, lo estamos viendo de vuelta en este momento en el litoral argentino con una bajante del río Paraná absolutamente extraordinaria que hacía por lo menos 60 años que no pasaba, y una sequía que hacía más de una década también que no ocurría. Bueno, estas son expresiones, estos eventos extremos son la forma en la cual el cambio climático se expresa en esta región de la Argentina, por ejemplo. Este es un pequeño gráfico del Ministerio de Ambiente de Argentina respecto al inventario nacional de gases de efecto invernadero de hace un par de años. Y esta es la torta que explica cómo contamina la Argentina. Bueno, vemos en rojo el sector de la energía, el sector del combustible fósil, y en ese sentido sigue siendo increíble ver que desde los gobiernos de todos los colores políticos se sigue apostando, por ejemplo, a Vaca Muerta, ¿no? Que es el emblema de lo que ya no debemos hacer. Ir al combustible fósil como inversión, como modelo de desarrollo, porque en realidad nos ganamos un problema no ya a largo plazo, sino a corto o mediano plazo. Aquí vemos entonces que la energía es el sector que más explica las emisiones que Argentina genera al ambiente. Los residuos el 4%, bueno, procesos industriales y usos de producto 4%, y agricultura, ganadería y silvicultura, entre otros usos de la tierra, casi 40%, y acá es interesante también porque a nivel global el promedio es más bajo que el 39%, y tiene que ver con lo que decíamos hace un rato al principio de la charla, sobre nuestro perfil como país, ¿no? Somos un país agroindustrial y eso es también lo que nos hace contaminar. Nuestro aporte per cápita al calentamiento global no es para desestimar. No somos en términos absolutos, por supuesto, el país que más contamina, y estamos lejísimos de eso porque Argentina es un país muy chico a la escala de la geopolítica internacional, pero si vamos a per cápita, porque somos también pocos habitantes en un enorme y muy hermoso territorio, ahí el resultado no es tan bueno para nosotros. Acá les comparto algo que, por ejemplo, puede ilustrar lo que es una estrategia de mitigación. Algo que se hizo desde el Estado santafesino en los últimos años. Bueno, Santa Fe es una provincia que está como decíamos también, en el corazón de la pampa agrícola argentina. Es una provincia que, si bien no está ahora como las provincias que componen el Gran Chaco en el podio de las más deforestadas, no es porque hagamos bien las cosas, sino porque ya fuimos ferozmente deforestados en las décadas anteriores, junto con Córdoba, con Entre Ríos, con el norte de la provincia de Buenos Aires. Somos las provincias núcleo agropecuaria del país, y en ese sentido se ha perdido en Santa Fe cerca del 85% de la vegetación nativa, ¿no? Tanto así que hoy pensamos erróneamente que el paisaje santafesino es la vaca y la soja, cuando en realidad es el paisaje antropizado santafesino, no es claramente el paisaje natural, del cual queda bastante poco. Bueno, una estrategia de mitigación que se buscó elaborar desde el gobierno de Santa Fe para intentar empezar a revertir esto es una ley del árbol que de alguna manera incitaba o buscaba que los productores agropecuarios, sobre todo, una provincia absolutamente agriculturizada, le destinaran una porción de sus campos a la plantación de vegetación nativa, porque también si plantamos árboles exóticos en realidad generamos otro problema.
Bueno, es un inicio, es una buena idea, era bastante marginal la porción de campo que tiene que dedicarse a eso, pero me parece que puede funcionar para ilustrar al menos un intento de estrategia de mitigación, porque sabemos que la deforestación es una de los causantes, ese uso del suelo, que luego empeoran el escenario general de cambio climático. Acá tenemos otra noticia, más del lado de la adaptación, como comunidades de diferentes países de Latinoamérica buscaron adaptar su forma de cultivar, buscaron adaptar también su consumo de agua para adaptarse a un clima que, según relatan todas las comunidades que trabajan en los diferentes territorios, es un clima cada vez más inhóspito, con mayor variabilidad. Esta es otra expresión del cambio climático, ¿no? Esta cuestión de que ocurren fenómenos extremos, a lo mejor a lo largo del año llueve la misma cantidad que antes, pero se distribuye de manera diferente, y tenemos eventos de lluvias más severas en corto tiempo, y entonces las infraestructuras que fueron pensadas para lluvias que caían de manera diferente no dan abasto. Este puede ser entonces otro ejemplo en este caso, no de mitigación, sino ya de adaptación al clima o al nuevo clima que tenemos en la región. Para ir cerrando esta cuestión más conceptual, la acción climática es todo lo que se puede hacer para enfrentar el cambio climático, sea por el lado de la mitigación, sea por el lado de la adaptación. La eficiencia energética, esto es no buscar generar más energía, sino buscar consumir menos energía. Es menos espectacular. Siempre me acuerdo que en un curso de periodismo de la Fundación Gabo decían que, claro, para un político, ¿qué es más impactante? ¿Cortar la cinta de una central hidroeléctrica o presentar un conjunto de etiquetados para heladeras de bajo consumo? Bueno, claro, no tiene el mismo impacto, pero sin embargo el ahorro energético es mucho más importante que la eficiencia energética, que intentar seguir generando mayor energía. Empleos verdes, esto es un caso también que toma muchísimo la Organización Internacional del Trabajo, intentar potenciar los empleos relacionados de alguna manera a, por ejemplo, las energías renovables, el desarrollo sostenible. El concepto de justicia climática, que es un concepto sobre el cual vamos a volver en un ratito, y que también vuelvo a lo que decían al principio Paula y Carolina, es clave, porque si algo tiene el cambio climático, como casi todas las expresiones humanas, es que sobre todo afecta a las poblaciones más vulnerables. Los pueblos originarios, las mujeres, los niños, los ancianos, los barrios pobres en las grandes ciudades. Esto me parece que tenemos que todo el tiempo mantener en nuestra cabeza que hablamos de fenómenos socioambientales. Siempre hay una componente social cuando hablamos de esto. Y contra eso, siempre lo importante es mantener también vivo esta idea de justicia climática como algo que hay que perseguir, ¿no? Algo sobre el cual hay que trabajar. Para terminar, gestión local del cambio climático son entonces lo que cada actor local, sea una radio, sea un municipio, sea una biblioteca, una escuela, un partido político, pueda hacer para trabajar con estas diferentes herramientas, para intentar buscar, diseñar alguna manera de adaptación, de mitigación frente al cambio climático, que puede ser desde cambiar a lámparas LED, que es algo que se suele hacer, aunque después una vez una ingeniera agrónoma me explicó todo lo malo que las lámparas LED tienen, por ejemplo, para las poblaciones de pájaros en las grandes ciudades, que de repente no existe más la noche, pero bueno, eso lo hablamos en otro momento. Es muy importante enfocarse, y también lo vamos a ir desgranando luego desde lo periodístico, creo yo, en el aquí, en el ahora, ¿no? Sin perder de vista los fenómenos globales de cambio climático, y yo que vivo acá, que trabajo acá, en Honduras, en Colombia, en Catamarca, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Entre Ríos, ¿cómo me está afectando a mi comunidad? ¿Cómo está afectando mi trabajo? ¿De qué manera se deteriora o cambia mi entorno natural por estos fenómenos a escala